Es tiempo donde el mundo va para un lado, pero el reino de los cielos sabemos que siempre va en dirección contraria hacia donde el mundo está yendo. Si el mundo dice descanso, si el mundo dice distracción, si el mundo dice tomate unos días que te lo mereces después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo, después de tanto estudio, el reino de los cielos no se detiene. El reino de los cielos se sigue trabajando, ¿cierto? No nos detenemos. No quita que, y no quiero decir con esto que está mal ahora tomarnos unos días, irnos de vacaciones, disfrutar, eso es parte. De hecho, cuando hace mucho calor está bueno pasar tiempo, pasar día en la pileta, disfrutar, siempre y cuando ahora vamos a ver que no sea un factor de distracción. Y cuando oraba y cuando empezaba a atar cabos de todas las cosas que me fueron pasando estos días, en la semana, y cuando yo le preguntaba al Señor, me trajo a luz algo que en estos tiempos y en estos días comienza a moverse. Y no voy a hacer una enseñanza acerca de esto ni a darle más protagonismo del que le tengo que dar, pero es una entidad que se llama Belial. Es una entidad y un sistema espiritual que se mueve en estas fechas, en estos tiempos de vacaciones, de descanso. Y es una entidad que trabaja junto con otro sistema espiritual, otra potestad demoníaca llamada Jezabel, que opera generando hechicería. Bien, y cuando digo hechicería, esto lo hemos visto muchas veces, no es la bruja del 71 ahí como hemos visto, ojo de sapo, culebra, ahí batiendo con el gorro, ¿no? La hechicería tiene que ver con aquellas cosas que se ponen frente a nuestros ojos y comenzamos a perder sensibilidad a la voz de Dios, comenzamos a perder como esa sensibilidad a escuchar su voz y muchas veces comenzamos a distraernos y comenzamos a desviarnos de la palabra y del tiempo que Dios nos está hablando. Entonces, esta palabra o este tiempo no es para confrontar esta entidad ni para hacer guerra, sino simplemente es para decirle, muchachos, estamos en estos tiempos, es esto lo que se mueve, no es ninguna novedad, no es ninguna revelación, esto lo sabemos, porque año tras año, es frente a lo que nos encontramos. Y con este versículo que el Señor me hablaba, quisiera comenzar. Que Génesis 4, versículo 7, que dice, si haces bien, en el contexto estamos hablando de la historia que conocemos entre Abel y Caín, su hermano, la ofrenda que presenta Abel, la ofrenda que presenta Caín y todo lo que se genera en el corazón. No me quiero ir por las ramas en esto, simplemente quiero reforzar esto. Si haces bien, decía Dios, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Si no haces bien, el pecado yace a la puerta. ¿Y qué dice? ¿Te hace cosquillas? Te codicia, pero tú debes dominarlo. Entendía que es una palabra de alerta, una palabra que no es para volverse loco, simplemente para tomarla y saber que el pecado está a la puerta. Y el pecado, ¿qué es lo que busca hacernos? Codiciarnos y hacernos caer. Bien, pero el pecado, como sabemos, es el fruto o es la manifestación de toda una cuestión que estuvo pasando adentro nuestro. Y acá entramos en un tema del cual la Biblia habla mucho, que es acerca de la tentación. Y siempre decimos que la tentación no es algo que está mal tenerla. Todos padecemos tentación, todos vivimos momentos donde somos tentados. De hecho, Jesús mismo fue tentado. El punto está en comenzar a tolerar y a darle lugar a ciertas actitudes que terminan generando dentro de nosotros que ese pensamiento, que esa fantasía vaya tomando fuerza. Y cuando menos nos dimos cuenta, ya nos encontramos pecando, nos encontramos desalineados, nos encontramos dentro de una práctica que no sabemos cómo llegamos, que no sabemos en qué momento pasó esto, en qué momento me desvié, en qué momento le di lugar a esto, en qué momento pasó esto. No sé si les ha pasado, pero cuando todos pecamos, o sea, no estoy hablando de pecados, o sea, de pecados, sabemos lo que es el pecado, que es errarle al blanco, es salirnos del blanco.
Pero cuando nos damos cuenta, cuando viene el Espíritu Santo, nos trae convicción y decimos, ¿en qué momento? O sea, como te cae la ficha que se te rompe la burbuja y decís, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento me salí? Y cuando empezás a hacer una lectura, empezamos a ver que hubo momentos, hubo situaciones donde le dimos lugar a ciertos pensamientos, a ciertos argumentos que fueron tomando fuerza dentro nuestro y eso fue creciendo como un gigante y cuando menos nos dimos cuenta vino la caída. Estamos entrando en tiempos donde el sistema nos invita a tomarnos un tiempo de relax, de distracción. Como les decía, ¿no? Ese pensamiento que viene, ¿no? Después de un año de tanto esfuerzo, después de haber estudiado tanto, de haber dado el máximo, de haber trabajado tanto. Mereces un tiempo de descanso, mereces tomarte un tiempo, tomarte unas buenas vacaciones. Y es acá donde nosotros dejamos entrar este engaño al corazón. Como bien les digo, no está mal tomar unos días, salir, recrearnos. De hecho, muchas de estas fechas son para esto. El punto está cuando en nosotros comienza a generarse ese pensamiento. Tengo que descansar. Necesito, no sé si alguna vez alguien dijo esto, necesito desconectarme. Necesito cambiar de aire. No sé si soy el único que le ha pasado esto, pero muchas veces me he encontrado diciendo esa frase dentro de mi corazón, necesito desconectarme, necesito tomarme unos días, necesito cambiar el aire. Y la pregunta es, ¿por qué necesito cambiarme? ¿O por qué eso fue generando que yo lo considere como una necesidad? Cuando bien sabemos que nuestro reposo es Cristo, cuando bien sabemos que el Señor nos dice, vengan a mí los trabajados, los cargados, que yo los haré descansar, dejar tu yugo, tomar mi yugo, tomar mi carga que es liviana, que es ligera. Pero siempre nos encontramos en esta situación. Y nosotros muchas veces, o sea, ¿cuántas veces enseñamos sobre la ansiedad? ¿Cuántas veces enseñamos con dejar las cargas? Pero vez tras vez nos pasa que caemos en esta dinámica, en esta sensación de comenzar a pelear la batalla desde la carne, en nuestras fuerzas. Estoy haciendo la introducción. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5, versículo 8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 de Tesalonicenses 5, 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos... Estamos dormidos. Vamos a vuelta. A ver si nos conocemos el pasaje. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La palabra sobrio hace referencia a tener dominio propio, a ser templados. Y velar, en un sentido propio, significa renunciar al sueño de la noche. Se puede hacer para prolongar el trabajo o, escuchen esto, para evitar ser sorprendido por el enemigo. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde vemos situaciones y vemos circunstancias donde uno se duerme y el enemigo viene al acecho. El adormecimiento viene justamente en estos tiempos. El adormecimiento no solamente tiene que ver con tener ganas de dormir hasta las 12 del mediodía. El adormecimiento es justamente el síntoma de que en mi corazón comienza a gestarse esta necesidad. Necesito desconectarme, necesito cambiar el aire, necesito salir, necesito tomarme unos días. Y el adormecimiento viene para apagar la voz de Dios, para apagar y para apaciguar el propósito del Señor para el tiempo en el cual estamos caminando o avanzando. ¿En pos de qué? Y hace varios domingos, y este no ha sido la excepción, que estamos peleando contra la hechicería, que estamos peleando contra el adormecimiento. Y por ahí uno cae en la tendencia a naturalizar. Bueno, recién hablaba con Darío que nosotros por ahí nos ven que vamos y volvemos atrás, pero yo voy, cuando llego, después a las 10:30, cuando va avanzando el culto, vamos atrás, caminamos. Y eran las 10:30 y si somos sinceros, el salón estaba hasta donde está Caro con su esposo.
a las 11 comenzó a llenarse un poquito más y hasta las 12 siguió llegando gente y avanzando. Y uno dirá, bueno, hasta que la gente va llegando, es el domingo, el fin de semana, son estas épocas, son estos días, era de esperar. No, no era de esperar. No era de esperar. Y no es de esperar que caigamos en esta trampa. Cuando el mundo está yendo para un lado, nosotros vamos para el otro lado. Y es un tiempo donde el Señor nos llama a despertarnos, nos llama a velar y a ser sobrios, nos llama a estar atentos, nos llama a no distraernos. Vuelvo a traer esta palabra que varios domingos y en varias oportunidades el Señor nos viene hablando de la distracción. ¿Bien? Primero viene el adormecimiento, primero viene esa sensación que de repente me encuentro como en una nebulosa, me encuentro como adormecido, como la palabra lo dice, me cuesta escuchar la voz de Dios, me cuesta mucho concentrarme, me cuesta mucho orar, me cuesta mucho levantarme para buscar al Señor. Prefiero en mis tiempos o en mis ratos libres tirarme a ver una serie, tirarme a ver la tele, antes que pasar tiempo en los asuntos del Señor. Y no tenemos que caer, y no debemos caer en esta trampa, y no debemos, vuelvo a decir lo mismo, sin salirnos de esta cuestión de poder recrearnos, de poder disfrutar. De hecho, hace una semana con mi esposa nos fuimos unos días a visitar a la familia y pasamos unos días hermosos, unos días preciosos. Pero siempre nos pasa lo mismo y siempre le digo, ella tiene la familia en Mina Clavero y nos gusta mucho ir para allá. Pero personalmente, yo siempre le digo, vamos antes que comience la temporada. Vamos antes de que se llene. Primero porque no me gusta la muchedumbre de la gente, no me gusta mucho por ahí estar en lugares donde se llena. Pero por otro lado, y les soy bien sincero, vamos al río, salimos. Y no me gusta tener que andar peleando con mirar lo que sabemos, porque todos somos tentados y vivimos en la carne muchas veces, pero estar en ámbitos donde se expone, estar en ámbitos donde hay mujeres semidesnudas, estar en ámbitos, ni aún el más santo y aún el que más bien parado está, puede caer y puede vivir en tentación. Por eso siempre le digo, tratemos de ir en otra época, tratemos de ir antes que se llene, tratemos de ir antes que se llene gente, porque siempre tenemos nuestro lugarcito donde vamos y podemos disfrutar tranquilos. Y muchas veces pasa que nos metemos en ámbitos o nos metemos en lugares donde el Señor nos manda y cuando menos nos dimos cuenta estamos mirando lo que no teníamos que mirar. Y después que miramos lo que no teníamos que mirar, comenzamos a desear lo que no teníamos que desear. Y vuelvo a lo que les decía. La tentación no es algo que esté mal. La tentación no es algo que de hecho nos condena. El punto está cuando le dimos más lugar del que teníamos que darle. Ese videíto que miraste de más cuando estabas paviando con el celular. Ese mensajito que mandaste, esa ida y vuelta que se generó con esa chica, con ese chico. Esa seducción, esa mirada, esa respuesta. Ese cruzar la barrera y el límite. Que empezamos a generar algo que se llama tolerancia. Y comenzamos a tolerar, cuando menos nos dimos cuenta, situaciones y actitudes que muchas veces después nos llevan a la caída, que muchas veces nos terminan desviando. Y recuerden esta palabra y grábensela en este día, tolerar. Hoy el Señor nos llama a la tolerancia cero, a dejar de tolerar actitudes y a dejar de tolerar situaciones, pensamientos que nos van a llevar a meter la pata. Como les leía el versículo al principio, el pecado yace a la puerta. Busca codiciarnos, está rodeando. Como león rugiente, el enemigo da vueltas y vueltas y vueltas. Y si nos dormimos, si nos distraemos, el pecado nos abraza. Y hoy les digo a ustedes jóvenes, y los hago pasar acá enfrente porque entendía como pastores lo que estamos haciendo, lo que venimos haciendo y como iglesia, de rodearlos en este tiempo, de velar por ustedes, de orar. Porque ellos no son el futuro solamente, sino son el presente de algo muy precioso que el Señor está haciendo. Y como iglesia debemos asumir y tomar este compromiso.
Para los que no saben, recuerdo, el Señor años atrás nos habló y nos dio una palabra que la tomamos como iglesia, que hablaba de honrar a los jóvenes, aquel ministerio que no me acuerdo bien cómo era literalmente la palabra, pero decía que aquellos que honren a los más niños y a los jóvenes iban a ser prosperados. Y nosotros tomamos esta profecía, esta palabra y la abrazamos. Y decidimos caminar y decidimos procurarla. Entonces, como iglesia, nuestro compromiso es velar y estar atento a nuestros jóvenes. Y acá me toca hablarles de algo que lo venimos trabajando y cada tanto el Señor nos exhorta. Y tiene que ver con el uso de las redes sociales. Tiene que ver con aquello que vamos generando y vamos viendo como una tendencia, como aquello que sin darnos cuenta reproducimos lo mismo que reproduce cualquier influencer, cualquier persona que es del mundo, digamos, que postea o que hace, digamos, publicaciones que no van ni vienen. Y muchas veces copiamos y caemos en esta tendencia. Y acá entramos en otra palabra que el Señor me traía para repasar. Que está, les digo, Segunda de Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿por qué? ¿Cuál es el peligro de este tiempo? Según la palabra. Hombres amadores de sí mismos. Yo leía este pasaje, ya lo había leído muchas veces, pero lo leía, lo volvía a leer. Muchas veces tomamos el peligro como algo que viene un ataque, viene una guerra, viene una peste, viene mortandad. Pero miren lo que dice la palabra. Vendrán días peligrosos porque se levantarán hombres amadores de sí mismos. Esta no es ni más ni menos que la esencia caída de Lucero. El pecado original, aquello que lo llevó a caer y que llevó aquella batalla en los cielos y hacer caer la tercera parte del cielo. Todo comenzó con una cuestión en su corazón, amarse a sí mismo. Por eso Dios lo toma como algo peligroso y no por nada el Señor dice, el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En primer lugar, amar al Señor. Esto nos pega a todos si somos sinceros en algo, muchas cosas. Acá cada uno se pasa el escáner y revise con el Señor. ¿En qué cosas nos encontramos amándonos demasiado? No está mal tampoco amarse a sí mismo, ¿no? ¿Cómo podemos dar algo que no tenemos? Por eso yo me amo a mí mismo, puedo amar a mi hermano. El punto está cuando me amo demasiado a mí mismo. Cuando paso demasiado tiempo frente al espejo, cuando paso demasiado tiempo pendiente de mis situaciones, pendientes de mi casa, pendientes de mi trabajo, pendientes de mi prosperidad, pendientes de mi situación. Eso es hechicería. Y así comienza muchas veces a generarse la hechicería. Cuando más comienzo a meterme adentro mío, más comienzo a volverme indiferente a lo que pasa alrededor. Y mientras más ocupado estoy en mis asuntos, mayor ansiedad. Mientras mayor ansiedad, mayor estrés, y mientras mayor estrés, más enfermedad, y así se va generando el círculo. Todo comienza cuando comenzamos a amarnos demasiado a nosotros mismos, estar tan pendientes, estar tan metidos adentro nuestro, que hace que nos desviemos, que hace que nos adormezcamos. Y si tenemos que ir a la raíz, ¿por qué uno se mete demasiado en sus asuntos y por qué uno corre tras una necesidad, por temor? Por temor, como decía Roger, por temor a que no me alcanza, por temor a que se me salga del control y entramos en esa dinámica de querer tomar el control, de querer tener control de situaciones, comenzamos a ponernos carga y a ponernos pesos que después terminan agobiándonos, terminan cansándonos.
Y percibo esto en el ambiente, percibo como un espíritu de agobio, así a nivel general hablo, como un nivel de agobio, de cansancio, de fatiga. Y esto tiene que ver con solo una cosa. Estamos corriendo tras nuestras propias necesidades, estamos muy pendientes de nuestros propios asuntos. Estamos muy ocupados de nosotros mismos, entonces comenzamos a ponernos un yugo y una carga que nos termina generando cansancio. No, que en los próximos versículos de Timoteo da la lista de todo lo que significa la frase. Dice, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos de placeres más que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Apártate de ellos. Interesante la lista. Hombres amadores de sí mismos más que los deleites de Dios. Dice la Escritura en el libro de Mateo 13, no hace falta que lo busque, yo se lo quiero leer. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Lo que más me llama la atención, que hay semillas que Dios no ha plantado. Y si hay semillas que Dios no ha plantado, es nuestro enemigo quien las ha plantado. Pero fíjense que no las planta cuando estamos en medio de la adoración. Esas semillas no entran cuando estamos leyendo la Escritura. Esas semillas no entran cuando estamos en nuestro cuarto con las rodillas dobladas, metidos con el Señor. ¿Cuándo entra esa semilla? Mientras dormían. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras dormían. Y no hablo de la noche cuando nos acostamos. Aunque muchas veces cuando nos acostamos es donde mayor actividad espiritual hay de demonios. Por eso ha sido el tiempo de los hijos de la luz. Andamos en el día y no en la noche. Pero podemos estar acá en plena luz del día. Podemos estar acá en medio de una reunión, en medio de la adoración como recién pasó. Y podemos estar dormidos. Hay un adormecimiento en la alma, hay un adormecimiento en el espíritu. Pero es hora de sacudirnos el polvo, es hora de quitar, o que el Señor quite esos velos, quite esas vendas y poder alinearnos y estar enfocados para este tiempo. Porque hay trabajo, porque hay un compromiso que hemos asumido. No nos detenemos. Salmo 121, 4. No duerme el que guarda Israel. Entonces hay semillas que Dios no plantó. Y si hay semillas que Dios nos plantó, como les decía, ha sido el enemigo que mientras dormíamos las puso. Y el punto está en que esa semilla lamentablemente murió, comenzó a florecer. Comenzó a florecer, comenzó a crecer, comenzó a crecer. Y hoy es un árbol adentro nuestro, es un argumento, es una dinámica de la cual no podemos salir y de repente decimos, ay, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento dejé entrar esto? ¿En qué momento le di lugar a esto?
Pero hoy es un día donde el Señor quiere arrancar esas semillas, quiere arrancar, pues no lo podemos hacer nosotros, ni siquiera una oración, ni siquiera una palabra. Es el Señor y son sus ángeles, como dice la Escritura, que van a quitar esa cizaña. Entonces, si hay cosas que vos estás detectando, que has dejado crecer, que le has dado rienda suelta dentro tuyo, es un tiempo para blanquear, es un tiempo para confesar, es un tiempo donde el Señor está moviéndose, que puedas confesar, que puedas traerlo delante de Él para que arranque esa semilla, arranque esos pensamientos, arranque todo aquello que Él no puso. Hay una parte en la Escritura que me gusta mucho cuando Jesús está hablando con los discípulos y dice, lo voy a parafrasear, no me acuerdo bien cómo dice, pero dice, Satanás se ha acercado, viene Satanás, pero nada de él hay en mí. ¿Recuerdan esa parte? Nada de él hay en mí, le decía Jesús a sus discípulos. Y yo leía esta palabra y leía lo de la semilla, ¿no? Esto que el enemigo de vez en vez entra e intenta sembrar, intenta darle vida dentro nuestro. Y esto viene a ser como si fuera un imán que el diablo viene y pone en nuestra mente, en nuestro corazón, como si fuera un receptor. Entonces él viene, mientras estamos dormidos, distraídos, pluc, un pensamiento, pluc, una semilla por acá. Y cuando seguimos avanzando, volvemos a distraernos, volvemos a desenfocarnos, viene un pensamiento, viene una imagen, viene un recuerdo, viene algo, y es como que ese receptor que está dentro nuestro detecta. Estoy parafraseando algo, estoy ilustrando cómo yo veía o cómo veo muchas veces cómo el diablo se mueve en esto. Entonces él detecta que hay algo, que hay una semilla, y dice que nadie es tentado por Dios, sino somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Entonces es la concupiscencia, la iniquidad, lo que está en nosotros, lo que el diablo sembró, viene a interceptar esta palabra, esta imagen o lo que sea con lo que estamos peleando. Y hace que las tinieblas, o que atraigamos muchas veces las tinieblas. El diablo va a andar, pero el que resiste, él va a huir. Pero si hay cosas adentro nuestro, si hay receptores, si hay imanes, si hay argumentos, si hay situaciones que no las confesamos, si hay cuestiones que no las hablamos y están ocultas o las estamos ocultando, el diablo va a venir y cuando venga, tic, 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 se nos van a pegar las tinieblas. Se nos van a apegar. Creo que hay circunstancias y hay momentos y hay oportunidades que el Señor nos da. Y cuando vengan esas oportunidades, y esto se lo digo también por experiencia propia, cuando el Señor les dé la oportunidad de confesar, de blanquear, no seamos tardos para obedecer esa palabra. El Señor una y otra vez en su misericordia nos da siempre Él nos da la oportunidad de hablar, siempre Él nos da la posibilidad de en privado poder blanquear con nuestra autoridad, con nuestro líder, con nuestro pastor. El tema cuando nos volvemos orgullosos y nos volvemos altivos y creemos que podemos resolverlo y creemos que listo, ya arreglé mis cuentas con el Señor, no hace falta blanquear, no hace falta confesar nada, no hace falta confesar esta tentación, no hace falta confesar esto, ya lo resolví con el Señor. Y comenzamos a guardar esa mugre, esa tierra debajo de la alfombra. Y cuando menos nos dimos cuenta, nos adormecimos, nos distraímos y terminamos cayendo. ¿Qué pensamientos detectamos que no vienen del Señor? ¿Qué actitudes detecto que no vienen del Señor? ¿Qué situaciones estamos tolerando? En esto no se trata de ser legalistas, de no mirar la televisión, no estar más en las redes sociales. Cada uno lo que el Señor le hable y entienda que viene de parte de Dios lo puede hacer, pero en esto no se trata de poner reglas y poner leyes. Pero muchas veces son factores que terminan siendo factores que nos hacen caer o que nos hacen desviar. Entonces lo que el Señor le esté hablando a cada uno puede tomar nota, porque va a rendir cuentas al fin y al cabo con el Señor.
Amós 7:7. Me enseñó así, he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albanil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albanil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albanil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Fuerte esta palabra. El Señor estaba hablando en ese caso a través del profeta acerca del rey Jeroboam. Jeroboam, busqué, es impresionante, el que conoce la historia, fue uno de los reyes que terminó dividiendo las tribus de Israel. Se divide en ese momento y en ese contexto el reino del norte con el reino del sur. Y al dividirse, al separarse, al salir, él sale de Jerusalén y se va para, si no me equivoco, lo que era Samaria. Y comienza a mezclarse con los ritos paganos, comienza a traer al altar de Dios imágenes como la de Astarte, como la de Astarot. Comienza a volverse él y los que lo seguían adoradores de la reina del cielo. Y buscando el nombre de lo que este personaje, o lo que Jeroboam significaba, dice multiplicación del pueblo. Esa era en su etimología, entiéndase en su propósito lo que significaba. Y terminó haciendo todo lo contrario. Terminó dividiendo al pueblo. Y entonces Dios envía esta palabra a través del profeta Amós. Amós es uno de los libros pequeños ahí que muchas veces nos cuesta encontrar dentro de la Biblia. Pero habla e interviene trayéndole esta visión. Y los que trabajan en albañilería bien saben que cuando estamos construyendo, ¿para qué sirve la plomada? Dani. ¿Para qué sirve la plomada? Para que esté todo bien derecho y vertical. Y ha pasado que, no sé si te ha pasado, que han construido medio desviado. ¿Te ha pasado? ¿Y qué pasó? Y está mal, queda torcido. Queda torcido. ¿Te pasó que se torció un poco una de las paredes que estaba haciendo? Hablo porque conozco la historia y la situación de lo que le pasó. Dice que sacaba pecho para adelante la pared. Está construyendo su propia casa. Y vos me explicabas una desviación de 4 centímetros, creo que había sido ínfima. Que a los ojos cuando uno está construyendo no se da cuenta. Pero cuando vino alguien que sabía, que vio, dijo, esa pared está chueca. No usaste plomada. No sé qué fue lo que el Señor te habló, amigo, pero algo ocurrió ahí. Algo el Señor enderezó en tu casa, en tu familia. Hoy en día el Señor no nos hace usar una plomada. O mejor dicho, hago referencia a esta palabra. Hoy en día tenemos una plomada que es el Espíritu Santo, que nos muestra los límites, que nos muestra cómo construir en rectitud. Porque miren lo que pasa cuando nos salimos, y siempre la plomada o lo que viene a marcarnos el límite siempre es por una cuestión de cuidarnos. Dios siempre quiere cuidarnos. El Señor siempre va a querer lo mejor para su pueblo porque nos ama. Entonces cuando viene una instrucción de construir poniendo límites, respetando esos límites, es porque sabiendo que si estamos dentro de esos parámetros, si estamos dentro de esos límites, estamos seguros. Ahora, cuando nos salimos de esos parámetros y de esos límites, ahí es donde viene el problema. Y es ahí donde comenzamos a construir de manera desviada. Y fíjense, qué interesante, 4 centímetros, o sea, a los ojos era algo que imperceptible. Pero después cuando comenzó a crecer el muro, comenzó a desviarse. Y eso es un peligro porque la pared se viene abajo y si viene la pared, se viene el techo, se desmorona todo. Por 4 centímetros. Entonces, esta palabra es como una plomada en este día que viene a marcarnos y a recordarnos los límites que el Señor ha puesto para cuidarnos, para protegernos. ¿Puedo agregar algo? Sí. Y no solamente es una plomada, el Señor me decía, es una advertencia, porque en esa parábola en donde el que se durmió y vino el enemigo y sembró, la respuesta del sembrador fue que no es que automáticamente detectaron la semilla del enemigo y la sacaron, no, tuvieron que esperar que crecieran el trigo y la cizaña, y en el momento de la siega se iba a sacar la cizaña. ¿Y eso qué significa? Muchas veces nos dormimos en determinadas situaciones de la vida, nos adormecemos, y viene el enemigo y siembra su mentira, sus argumentos, sus dinámicas.
Y cuando nos damos cuenta queremos que ya se vaya de nosotros. Y no va a ocurrir rápido. Vamos a tener que esperar que termine el proceso. Esto de esperar hasta la siega tiene que ver con esperar un proceso. Tenemos que esperar un proceso hasta poder dar fruto para que ahí el Señor arranque lo que el enemigo ha sembrado de nosotros. Entonces es una advertencia para que no nos adormezcamos y no entre aquellas cosas que el enemigo, ¿sí?, quiere torcer nuestro camino, quiere dañar nuestro fruto. Entonces es una advertencia. Y otra de las cosas que el Señor me decía, que la manera de darnos cuenta si estamos adormecidos o no, es cuando los afanes de este mundo, ¿sí?, pasan a gobernar nuestros pensamientos. Y cada uno sabe en qué área de sus pensamientos los afanes de este mundo los toca, los distrae, los oprime. A mí el Señor me hablaba de la mudanza y pensaba de toda la plata que hay que conseguir para mudarse. Y el Señor me dice, ¿por qué no lees el pasaje que dijo Seba la semana pasada de Job 38, creo que es, o 28, en donde Dios le responde a Job quién es él y le preguntaba, ¿y vos dónde estabas cuando yo hice los mares? ¿Y vos dónde estabas? Entonces ahí como que el Señor me ubicó. Fue como esa lluvia que cayó de golpe, como decía Roger, decir, ¿de qué me voy a afanar? ¿Para qué me voy a distraer? ¿Me voy a adormecer pensando en estas cosas? Si yo sé quién es mi Dios, soy eterna. Entonces cuando mis pensamientos se metieron en Él es Dios, ahí fue que me desperté y salí de ese letargo que produce el querer descansar, el querer irte de vacaciones, el querer desconectarte entre comillas, ¿sí? El querer solucionar los problemas financieros cuando hay que esperar un proceso de orden, un proceso de productividad, un proceso de expansión, cuando quiero sanar mi alma de un día para el otro, cuando vine acumulando falta de perdón durante tantos años, cuando fui disfuncional durante tantos años, hay que esperar el proceso. Y en su momento daremos frutos y ahí el Señor arranca la cizaña, a veces sin darnos cuenta. Entonces creo que es una palabra de advertencia, en no adormecernos en aquellas áreas donde el Señor ya nos está prendiendo como la luz roja. Y agregando a esto, cuando vos comenzaste, Benja, que hablabas de Jezabel y de Belial, se me vinieron dos versículos en Apocalipsis donde dice, bueno, tengo contra ti que toleras a esta mujer Jezabel que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y se me venía también este versículo en Proverbios, que es un libro donde habla mucho de la operación de Belial y habla mucho a los jóvenes. Y en el capítulo 1 habla sobre una de las características es que rehúsan a oír y rehúsan a recibir el consejo. Y entendía esto, ¿no? De que la influencia en este tiempo, en el mundo o en lo social, es esto que Jezabel seduce a sacrificar a los ídolos, y a veces uno piensa que es solamente comida, habla de la comida y el sacrificio, pero sacrificamos a los ídolos en este tiempo nuestra energía, nuestro tiempo en esto de tirarme, no hacer nada, es tiempo para descansar. Y eso es digamos, una conducta que no viene del reino, sacrificar a los ídolos, eso. Y también unido a esta operación de rehusar a oír. Esto hace que nuestros oídos se cierren a recibir el consejo y a buscar la exhortación del Padre. Y es muy interesante ese pasaje que también lo tenía anotado en Apocalipsis, que Dios le habla a la iglesia de Tiatira. Y le dice antes, conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, le estaba hablando a una iglesia activa en el servicio del Señor. No le estaba hablando a una iglesia que se había distraído. Estaba hablando a una iglesia que era profética, que era la primera iglesia, que estaba en pleno servicio. A la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que toleras. Tengo contra ti que toleras. O sea, el Señor conoce nuestro corazón, conoce que somos esforzados, conoce que le amamos, conoce lo que damos y aún en lo secreto lo que también le damos, pero tiene contra nosotros que toleramos. Como decía la palabra de Amós, que ha puesto plomada, porque no toleraré más, no toleraré más. Conocemos de la gracia, conocemos de la bondad del Señor, pero también el Señor es justo.
Justicia y juicio son el asiento de su trono. Y Dios al que disciplina, ama. O sea, ama al que disciplina. Y la disciplina no es un castigo, la disciplina es una corrección, la disciplina es aquello que viene para alinearnos. Cuando comenzaste a hablar, el Señor me trajo un versículo que no entendía, realmente porque no entendía por qué Él me hablaba. Y es Hechos 20, cuando dice que Pablo estaba predicando en Troas y había un joven sentado en la ventana, Eutico se llamaba, y dice que él deja de oír, te lo leo textualmente, dice, y Pablo continuaba hablando y Eutico, cayendo en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño cayó desde la ventana del tercer piso y lo levantaron muerto. Y el Señor me mostraba esto muchas veces, el no oír la palabra, el no oír el consejo, el no oír lo que Dios está queriendo traer a nuestra vida, nos hace caer en un sueño profundo, y es ahí en el sueño donde el enemigo roba la semilla, que es la palabra, saca lo que tiene y caemos en muerte, y muerte de separación. Entonces el Señor me llevaba a pensar esto: ¿cuáles son las ventanas en las que nos estamos sentando? ¿Cuáles son las palabras que no estamos oyendo? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen distraer? Hay un punto donde no estamos prestando atención a lo que Dios está haciendo y caemos en sueño, y ese sueño nos trae muerte. Señor, en esta hora, despiértanos. En esta hora quítanos, Señor, de todo letargo. En esta hora quítanos, Señor, de todo adormecimiento en nuestra mente, nuestra alma. Salimos de toda pasividad en esta hora. Y es tu Espíritu que obra y opera en nosotros, que nos da el dominio propio, que nos da el poder. Por eso despertamos en esta hora. Despertamos en esta hora. Abrimos nuestros ojos espirituales. No desconocemos las maquinaciones de nuestro adversario. No pasamos por alto que Él anda como león rugiente alrededor nuestro, intentando tomar parte. Hablando con una persona el otro día en una entrevista, una persona que está en un proceso profundo de sanidad, que ha venido a meterse en un tiempo donde Dios está interviniendo en su vida. Y me tocaba un poco exhortarlo por una situación y hablando. Y él me hace una pregunta en un momento que me dice: ¿cómo hago para darme cuenta cuando se me está yendo la mano, cuando crucé un límite? ¿Cómo hago para darme cuenta? O sea, porque peleo, lucho, he dejado mucho del pecado, he dejado mucho de mi antigua manera de vivir. Pero ¿cómo hago para darme cuenta? Miren las cosas que el Señor me recordaba, que hay algo tan tremendo y poderoso, y es aquello que nos salva literalmente, que es el temor de Dios. Entonces le decía, hay un punto donde comenzamos a dejar de ser temerosos de Dios. Y quizá vemos que estamos lejos de caer en una situación de inmoralidad, o estamos lejos de caer en una situación de adulterio, o estamos lejos. Pero esa semilla, ese interceptor adentro nuestro, al cual lo estamos tolerando y le damos lugar. Y muchas veces jugamos con fuego, muchas veces nos gusta ir hasta los límites y saber que listo, que lo controlo, lo manejo. Y eso, ir hasta el límite, lo que le decía, es una mirada, es un mensaje de más. Es una frase que suelto. Esas cuestiones que dejamos y que toleramos, que hacen que el temor del Señor adentro nuestro comience a apaciguarse. Y cuando el temor del Señor, la lámpara del temor, se apaga, estamos perdidos. Podemos andar, podemos movernos,
con religiosidad, aparentar, ser, pero cuando la lámpara del temor del Señor se apaga dentro nuestro, estamos perdidos. El temor del Señor es nuestro GPS, es aquello que nos mantiene dentro de esos límites. Espero que el Señor esté hablando. Porque a mí me ha hablado y mucho esta semana con esta palabra. Y hablando de semillas que mete el diablo, en 2 Corintios 11, no hace falta que lo busque, yo se lo leo. Pero temo que así como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptás un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahí estaba Pablo exhortando a una de las iglesias que estaba llena de los dones del Señor. Corintios 12 habla de los dones que habían sido entregados, de una iglesia llena del Señor. Había dones de sabiduría. Y a través de esta carta manda exhortar a la iglesia, a la congregación en ese momento, que habían dejado entrar una doctrina falsa. Y decimos, ¿en qué momento? O sea, cuando empezamos a caminar en línea recta, cuando comenzamos a movernos, ¿en qué momento pudo entrar una aberración? ¿En qué momento me pude haber dejado llevar por una apostasía como esta? ¿En qué momento dejé o le di lugar a esta enseñanza que no era de parte de Dios, que no me edificaba, al contrario, que trajo confusión? Me ha pasado y nos ha pasado de ver a chicos, a jóvenes, llenos de la presencia del Señor, ministrando un instrumento, predicando el Evangelio, y de la noche a la mañana perdidos en el mundo, pero perdidos literalmente. No es que se fue a otra iglesia enojado. Renunciaran a la fe así de un día para el otro, pero ahora sabemos cómo es el proceso. Pero de la noche a la mañana, en la vereda de enfrente, literalmente. Si no nos entristece eso, si no nos desespera, si no nos pone en una situación activa y en guardia por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, porque el diablo anda como león rugiente. ¿En qué momento esa persona, en qué momento? Una pregunta que me hago, y en varias ocasiones me ha tocado ver esto, es triste. Y amo, y yo sé que Dios tiene algo con esas personas y que en su momento Dios va a derribar de la forma que sea porque su propósito en ellos se tiene que cumplir. Pero ¿en qué momento se desvían? ¿En qué momento se dejaron llevar? ¿En qué momento se desviaron de esos límites, rompieron límites? ¿En qué momento dejaron tolerar tanta basura y tanta porquería adentro? A mí me ha pasado esta semana, y cuando empecé a ponerle palabras y a buscar en la escritura, pero de meterme en un momento con el Señor y comenzar a ver la sarta de porquerías que tenía adentro, de pensamientos, de peleas, de cosas a las que le había dado lugar. ¿Y en qué momento dejé entrar tanta porquería, tanta basura? Y esa basura justamente es el peso. Es el peso, es lo que nos asedia, es lo que nos frena, es lo que nos pone intolerantes, es lo que nos pone irascibles. Tenemos que despojarnos de esa semilla, tenemos que despojarnos de aquellas cosas que mientras dormíamos el diablo sembró adentro nuestro. Sí. Y otra de las estrategias para no dormirnos y dejar que el enemigo siembre estas semillas, veía en el Salmo 13 cuando dice: ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? Ilumina mis ojos, Señor, no sea que duerme el sueño de la muerte. Entendía que el tomar consejo de nuestra alma y no ponerle límites a nuestra alma en este tiempo, sino dejarla que tome rienda suelta sobre nuestro espíritu, hace que bebamos de sus consejos. Tómate el día,
vamos al campo. Bueno, pero todos, tampoco puedo ser tan agreta de no ir a brindar con mis amigos de trabajo y no quedarme hasta más tarde. No puedo ser tan agreta de no comer. A veces el Señor nos indica no comer cosas en ciertos lugares. A mí, por ejemplo, en el colegio donde yo trabajaba, Él no me permitía comer cosas y siempre me decía, está consagrada a los ídolos. A veces tenía un hambre, pero Él me decía, no comas de ahí. Pero a veces dejamos y damos rienda suelta a nuestra alma y tomamos consejo de nuestra alma. Y el fruto es que dormimos el sueño de la muerte, caemos en un letargo en donde nuestro espíritu ya no puede escuchar al Padre. Nuestros oídos se ponen pesados a escuchar la voz del Espíritu. Nico, te voy a pedir que vengas acá, déjalo a Mati allá. No sé si hay alguien más del sonido, jóvenes, pero quiero que estén todos acá adelante. No es tiempo de dormir, iglesia. No es tiempo de correr tras lo que el mundo está corriendo. Está terminando un año, está empezando el otro, pero nos juntamos el martes a la noche, comemos, la pasamos lindo en familia, pero el otro día volvemos a trabajar, seguimos con las actividades. Nuestro año hemos entendido que proféticamente, ¿cuándo empieza? Las Pascuas del Señor. Y aunque no estamos atados a los calendarios ni gregorianos, ni aún en el calendario hebreo, nuestros tiempos dependen de los tiempos del Señor. Pero estamos en un sistema y estamos en fechas. Y en las fechas, en los calendarios, sabemos que se mueven y son gobernados por potestades, por principados que de vez en vez establecen diseños. Y esta época y esta víspera, los que trabajan en el programa bien lo saben, que es la época, no voy a decir de epidemia, pero de mayor crisis, de mayores recaídas. Ahora los que están peleando para salir del consumo, esta época es la peor para ellos. No solamente para ellos, esta época es crítica si nos dejamos estar. Y ya terminando y finalizando, espero que a cada uno el Señor le haya hablado, le haya marcado, porque ahora vamos a ministrar y si has visto, si has entendido algo que estás tolerando, algo que le estás dando lugar, va a ser el momento para confesar, va a ser el momento para que dejemos que el Señor arranque eso de nosotros. Y el Señor me hablaba también de conyugazgos, los cuales le han dado lugar a que el divorcio es una posibilidad. ¿En qué momento entró eso adentro? ¿En qué momento pudimos verlo como una posibilidad? ¿En qué momento pudimos verlo como, bueno, si esto no funciona? ¿En qué momento dejamos crecer esa semilla? Cuando sabemos que lo que Dios unió, nada lo va a desunir. Y cuando sabemos que lo único que tenemos que hacer es doblegar nuestro orgullo, reconocer que somos orgullosos y arreglar y vivir el proceso que tenemos que vivir. No se trata de tiempo, no se trata de 6 meses, en 3 meses, se trata de cuánto dobleguemos nuestro orgullo. Eso va a determinar el tiempo. No un programa, ni siquiera un seminario. Esto es una cuestión personal de cada uno con el Señor. Y me mostraba estrategias el Señor, por lo menos entendía una que ya la venimos haciendo, pero entiendo de como iglesia también tomarla para este tiempo de no distracción. Y es volver a la lectura de las Escrituras. Esto que estamos haciendo con los jóvenes, lo que a mí más me sorprendió es este despertar que se generó en ellos, en nosotros, y es algo que se está generando. Y cuando el otro día compartía, se me venía un versículo que me gusta tanto cuando lo leo, cuando van los discípulos, los seguidores de Jesús camino a Emaús, que se aparece Jesús con ellos, y ellos no sabían que era Él, y caminando, y Él les hace preguntas, y cuando parte el pan, ¿no? Que sus ojos se abren, y una expresión que me gusta mucho cuando la leo, que dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos leía las Escrituras? Y podía sentir eso en estos días y en el tiempo que compartíamos en los jóvenes, Jesús paseándose en medio, hablando, compartiéndonos de Él, porque las Escrituras no hacen otra cosa que hablar de Él.
¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Entonces entendía como una estrategia de sumarnos a los que están coordinando las puertas. Si quieren después compartimos, pedimos permiso a Seba, a ver si podemos bajarlo como lo estamos haciendo. En este tiempo estamos estudiando la vida de Jesús, viendo las referencias bíblicas, estudiando el contexto histórico. Pero que podamos poder tomar un tiempo diario de lectura. Y no lectura hacia el devocional, listo, 10 minutos leo, comparto el versículo del día. Ya está. Tener un tiempo de lectura, de profundizar. Y esto, seguido a esto va que la lectura me conlleva una experiencia. Porque la letra en sí misma mata, más el espíritu da vida. Y cuando yo descubro a Cristo en las Escrituras, cuando yo conozco a Cristo a medida que voy leyendo, voy experimentando. Y que todos los días en esta semana y en el tiempo que venga, podamos detenernos un tiempo a la noche, o en el momento que sea, y poder escribir, ¿qué nuevo aprendí de Jesús hoy? ¿Qué nuevo pude experimentar de Jesús hoy? ¿Qué tengo para compartir o para contarle a otro? Que podamos compartirnos como quieran, como lo deseen hacer, pero que todos los días nos determinemos a conocer algo nuevo a través de la Escritura, a través del tiempo que pasamos con Él y tomarnos ese tiempo de meditar. Hoy descubrí esto, hoy conocí esto de Él que no conocía. Y no vamos solamente a conocer, sino que vamos a recordar cosas y el Señor nos va a traer a memoria misericordias, momentos, y volvernos a apasionar por Él, volvernos a enamorar, volvernos a arder por Él. Otra de las cosas que entendía que viene de la mano con esto es volver a predicar el Evangelio. No quita que no lo hacemos y no quita que somos una carta abierta y donde nos movemos estamos predicando y estamos dando testimonio de Cristo. Pero me refiero a predicar el Evangelio. Hablarle al vecino, activarnos en este tiempo a volver a predicar la palabra. Me ha pasado esta semana de darme cuenta que se había apagado tanto eso en mí. Me subía a un taxi y no me bajaba de ese taxi hasta que algo de Cristo no le compartía, hasta que algo del testimonio, de lo que sea. ¿Y en qué momento se empezó a apagar eso en mí? ¿En qué momento dejé pasar tantas oportunidades? Porque saben, mientras estamos acá hablando, mientras estamos acá con el aire fresquito o cómodo escuchando esta enseñanza, hay gente allá afuera que se está yendo de cabeza al infierno. Hay gente allá afuera que si pierde la vida hoy se va de cabeza al infierno. Hay gente en Medio Oriente que está siendo perseguida, asesinada por no negar su fe, mientras vos y yo estamos acá hablando. Hay una creación que está gimiendo desesperadamente, porque vos y yo manifestemos lo que tenemos de Cristo. Y que sea un tiempo de volver a hablar de Jesús, a predicar el Evangelio de la salvación, a poder compartir lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Somos una carta abierta, ya lo sé, pero muchas veces es necesario hablar, es necesario contar. Cuando el Señor te dé en esta semana la oportunidad, cuando entres al negocio, a la despensa, en tu trabajo. Y no te canses si ya lo hiciste, si ya oraste, si ya ayunaste. Volver a esos tiempos de predicar con denuedo el Evangelio del reino de Jesucristo. El Señor me pedía que haga pasar adelante a los Timoteos para decirle una vez más, esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe, pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras. Tiempo de volver a retomar las Escrituras, tiempo de volver a sacar el polvo de la Biblia y meternos, no perdernos, pero sino descubrir los misterios, los secretos que el Señor tiene. Enseñamos muchas veces que la voz de Dios, no solamente esto, o que la voz de Dios no está encerrada en esto.
Pero es un tiempo para volver a escuchar la voz del Señor, para volver a escudriñar esto. Esto es un arma, créanme, contra la hechicería. Jesús, cada vez que el enemigo vino a tentarlo, ¿con qué le respondía a Jesús? Con la Escritura. Entonces es un arma que tenemos para destrucción de fortalezas. Y si no la conocemos, si no la escudriñamos, si no la estudiamos, vamos a caer. O sea, vamos a ser desviados por cualquier viento de doctrina, vamos a ser llevados por cualquier cuestión que ande volando por el aire. Y por último, algo que el Señor me mostraba en medio de la adoración, un arma poderosa en Cristo para destrucción de fortalezas es la dádiva. Y es la ofrenda. Y estoy hablando del dinero. Estoy hablando de aquello que muchas veces a todos, no hay nadie exento, nos hechiza. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Si tuviéramos la capacidad de detenernos hoy y hacer un escáner de estos últimos 7 días, veríamos que el 50, el 60, el 70, el 80% de nuestros pensamientos estuvieron ocupados en cuestiones que tenían que ver con el dinero. Y el dinero muchas veces es un termómetro del corazón. Donde está tu tesoro está el corazón. Y muchas veces el tesoro tiene que ver con cómo nosotros procuramos, cómo nosotros nos esforzamos en generar, cómo nosotros gastamos tanto tiempo en preocuparnos cuando nuestro Padre nos viste, nos alimenta, nos afanamos. Entonces, ¿cómo está nuestra dádiva en este tiempo? ¿Cómo está nuestro nivel de ofrenda? ¿Estamos tan pendientes de lo económico, del dinero? Esta es otra arma y otra llave que el Señor en este día nos dice para destrucción de fortalezas, para ir en contra de la hechicería en este tiempo. Cuando todo el mundo ahorró para este tiempo, en 2 semanas, nosotros sabemos que el dinero es un recurso espiritual. Es un recurso espiritual. Nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Simplemente nos entrena. Pero que sea un tiempo que podamos confrontar a Mamón y que sea un tiempo donde con sabiduría seamos movidos por el Señor a ofrendar, a medirnos y a examinarnos cómo está nuestro corazón respecto a esto. Si nos hemos vuelto avaros, codiciosos,